Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Señor, gracias. Gracias por sus bondades. Gracias por la vida, Señor, y gracias por esta su casa, Señor, por la familia de la fe. Gracias porque juntos, Señor, podemos hacer camino, Señor, a encontrarnos contigo, Señor. Gracias porque usted prometió estar en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está su habitación, ahí está su tabernáculo. En esta tarde que se nos va a hacer noche, Señor, te damos gracias porque su presencia está aquí, Señor, y no lo merecemos. Gracias, Señor, porque su bondad trasciende nuestras acciones. Su bondad trasciende lo que somos, Señor. Y hoy te damos honor y honra por tu palabra. Gracias porque usted no nos dejó solos un minuto, Señor. Usted prometió estar con nosotros, Jesús, gracias. El plan del Padre está con nosotros, la habitación del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y además de eso, Señor, nos dejó la palabra como guía, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Si hay alguien que se ha sentido solo acá, oramos para que esa mentira del enemigo sea deshecha en este tiempo, Señor. Y podamos sentir su cercanía, su abrazo y su guía, Señor. Háblanos en esta tarde, enséñanos en el nombre de Jesús. La iglesia del Señor dice amén y amén. Abramos la Biblia, iglesia. Vamos a estar en Hebreos capítulo 7. Retomamos el estudio que hemos estado haciendo en los últimos meses. Nos detuvimos, hicimos un alto bastante grande, casi un par de meses, con el tema del aniversario. Luego tuvimos un par de series cortitas sobre el dar, otra serie importante sobre la reforma, y estuvimos analizando la importancia de entender qué es la iglesia en el contexto del aniversario, pero ya retomamos el estudio que teníamos pendiente y nos encontramos en Hebreos capítulo 7. El tema de esta tarde es Jesús es mi sumo sacerdote. Y el tema tiene una pregunta: ¿qué significa eso? Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? Voy a leer todo el capítulo 7. No se lo puse en el bosquejo porque la idea es que usted pueda buscarlo en su Biblia o en su aplicación. Y si no la trajo hoy, el equipo de producción nos va a ayudar en pantalla y ahí va a estar el pasaje. Hebreos capítulo 7. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la tierra de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote. ¿Qué dice la palabra, iglesia? Para siempre. Entonces recordemos que esta carta se envía a cristianos que vienen saliendo del judaísmo. La iglesia al principio estaba compuesta en absoluto, totalmente, por judíos. Judíos que al leer la palabra entendieron que el Mesías prometido era Jesucristo. Ese es el caso de Saulo, que nosotros lo conocemos como Pablo. Siendo un maestro de maestros, siendo entrenado en la mejor universidad del momento, logró entender la Escritura y comprender que el Hijo de Dios prometido era este muchacho, Jesucristo de Nazaret. Entonces al principio la iglesia está conformada en su totalidad por gente que viene de lo que hoy usted y yo llamamos la religión judía, del credo judío. Entonces estaban viviendo una encrucijada. La dificultad que estaban viviendo es que la religión, la religiosidad, tiene un montón de cosas que se hacen simplemente porque se hacen. Tiene un montón de tradiciones, tiene un montón de cosas que se hacen simplemente porque a lo largo del tiempo se han hecho. Entonces, estos nuevos creyentes que venían de un trasfondo judío tenían un montón de dudas y continuaban volviendo al pacto anterior. Continuaban volviendo al rito anterior. Entonces los hombres obligaban a los varones cristianos a circuncidarse.
Se reunían en el templo porque era el único lugar en el que podían caber, porque eran muchísimos, y después se reunían en casas. Pero entendiendo que los maestros que estaban en el templo eran judíos, había un montón de confusiones. No sabemos quién escribió el libro de los Hebreos, esta carta, pero sí tenemos varios sospechosos. Pudo haber sido Priscila y Aquila, pudo haber sido Apolos, pudo haber sido el mismo Pablo, o sencillamente fue un discípulo de la iglesia que escuchó las enseñanzas y las compiló. Ya nosotros acá en el capítulo 7 ya hemos logrado ver que lo que el escritor quiere es dejar claro una idea, una sencilla idea. Es que Jesús es más grande que todo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es lo más importante que podemos tener. Entonces él va a hacer una comparación para los judíos diciendo que Jesús es más grande que Moisés, que Jesús es más grande que el lugar de reunión, la tienda de la reunión, el tabernáculo, que Jesús es mayor que Josué, que Jesús es más grande que la creación, que Jesús es más importante que los profetas y que Jesús es más importante inclusive que los ángeles. Acá en el capítulo 7 lo que el escritor nos va a hacer es una comparación. Y este mensaje que yo traigo para ustedes hoy es una sencilla idea, una sola idea que hoy la vamos a desarrollar a lo largo de este capítulo. Entonces el verso 3 dice, este ejemplo que está dando el escritor es el nombre de un personaje muy, llamémoslo así, muy gris, muy oscuro. El nombre de esta persona es Melquisedec, mencionado solo 3 veces en la Biblia. En Génesis capítulo 14, en el Salmo 110 y aquí en Hebreos. El momento en el que este hombre aparece en escena es un momento interesante. Es el momento en el que Dios está formando a su pueblo, está creando a su pueblo. Entonces el escritor de Hebreos va a tomar esa imagen de esa persona, de ese hombre que existió llamado Melquisedec, y lo va a comparar con Cristo, específicamente en la tarea que tiene Jesús como sacerdote, de manera muy directa como sumo sacerdote. Entonces, la forma en la que describe a este rey es verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Qué es lo que quiere decir? Apareció de la nada y desapareció. No sabemos de quién es hijo, no sabemos de quién es nieto, no sabemos cómo murió, no sabemos cuándo murió. Que no tiene principio de días y no tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Verso 4. Consideren entonces cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca le dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Este hombre Melquisedec bendice al que tenía la promesa, Abraham. Verso 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, aunque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y aquí está el verso clave de esta primera parte. Sí, entonces, la versión mía dice, sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambió el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué, iglesia? Cambio de ley. Entonces esto es lo que nos vamos a enfocar la tarde de hoy. Jesús en algún momento de la historia, entendiendo que su tarea
a lo largo de la eternidad fue enorme. Jesús es creador, según Juan capítulo 1. Nunca ha tenido un principio, nunca tendrá un final. Pero en algún momento de la historia, siendo obediente al Padre, decide meterse en la historia humana. Se encarna y María queda embarazada. Y es lo que pronto nosotros vamos a recordar en Navidad. El momento en el que Dios decide nacer, en el que Dios decide ser parido. Vive 30 años perfectos, sin pecado, y siguiendo el llamado del Espíritu Santo, es llevado al desierto después de su bautismo y empieza un mover diferente con 3 años de su vida. Y Jesús en 3 años empieza a predicar la venida del reino, porque el rey se había acercado. Al 3er año, el pueblo romano y los religiosos lo llevan al madero. A Jesús nadie lo mata. Jesús entrega su vida, como profetizó Isaías, como una ovejita, como un corderito en silencio al matadero. Lo guindan del madero, unos amigos de él lo llevan a la tumba de José de Arimatea, pero al 3er día esa tumba recibe el poder de Dios y ese cuerpo muerto de Jesús vuelve a la vida. Ese mismo domingo se le aparece a las mujeres, ese mismo domingo se le va a aparecer a los discípulos, pero hay un evento que olvidamos. Ese domingo iban 2 varones camino a una ciudad llamada Emaús. Ellos van cabizbajos, ellos sienten una derrota increíble y Jesús se les une en el camino. De alguna manera milagrosa, ellos no reconocen quién es Jesús. Esos 2 hombres eran discípulos importantes, porque al final de la historia, aunque es noche y en la noche nadie viaja largo, ellos deciden devolverse a Jerusalén y llegan a donde están los 12. O sea, eran del equipo director, eran de la gente de confianza de Jesús, porque el equipo de Jesús no eran solo los 11 que le sobrevivieron al equipo de los 12 apóstoles, eran al menos 72 y posiblemente muchos más. Al final notamos que hay alrededor de 500 personas en Galilea y 120 personas en Jerusalén. La cuestión es que estos 2 hombres son del equipo de Jesús, y cuando Jesús se les aparece, ellos no lo reconocen. Entonces ellos empiezan a reclamarle a Jesús y le dicen: ¿acaso es usted la única persona que no se ha dado cuenta lo que ha pasado en Jerusalén? Mataron a Jesús el Nazareno. Nosotros esperábamos que Él era el Hijo de Dios. Nosotros estábamos confiados que Él era el que estábamos esperando. Pero es cierto, alguien nos contó, unas mujeres andan contando, y ustedes recordarán que lastimosamente, hermanas, el testimonio de una mujer no era válido. Y es más, era válido solo si habían 2, y no valía lo mismo ese testimonio de 2 por el testimonio de un varón. Ellos dicen: hay unas mujeres que dicen que Jesús resucitó, pero eso es como un cuento. Y en ese momento Jesús les dice lo siguiente, ahí se lo puse en su bosquejo, Lucas 24. Entonces Él les dijo: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas le han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por dónde, iglesia, todos los profetas. Cuando usted vea que dice Moisés y todos los profetas, lo que está diciendo Jesús es todo el Antiguo Testamento. Desde el verso 1:1 de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta la última palabra de Malaquías, porque para los judíos todo lo demás era profético. Desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de qué, dígalo conmigo, lo que de Él decían. Entonces Jesús toma ese trayecto hacia una ciudad para predicarle de manera expositiva a 2 discípulos todo lo que el Antiguo Testamento tenía que decir de Jesucristo.
El personaje central en la historia de la salvación no es usted ni yo. El personaje central en la historia de la redención es Jesucristo. ¿Me da un amén? Nosotros, como un resultado de la bondad de Dios, terminamos salvos, elegidos y escogidos para reinar con Él. Pero eso es un resultado de la gracia de Dios. Dios no estaba solo para que nos ocuparan nosotros para acompañarlos. Eso simplemente es una muestra de la gracia y el amor de Dios. La importancia de la historia, la revelación de Dios, es que Jesús vino a salvar. Y entonces Jesús abre la escritura con sus discípulos y les dice: todo esto era necesario. Esto tenía que suceder. El Cristo tenía que padecer. Él tenía que convertirse en el siervo sufriente que Isaías había profetizado. Pero el escritor de Hebreos va a agarrar esa imagen del Jesús que nos salva y la va a contrastar con el personaje misterioso que hoy estamos viendo, que es Melquisedec. Génesis capítulo 14 nos presenta una narración. Hay una guerra, al menos 9 reyes están peleando por territorio y por riquezas, y entre todo el alboroto de esa guerra terminan llevándose cautivo a varias ciudades. Entre las ciudades que se llevaron cautivas está Sodoma y Gomorra, y entre los que habitan esa tierra está Lot, el sobrino de Abraham. Entonces le llega a oídos de Abraham que se han llevado a Lot y se llevaron todas las cosas. Abraham prepara su ejército personal, que son 318, los verdaderos 300. Recuerden que la Biblia nos habla de 2 veces 300, no solo la versión griega, que ya tiene película y todo el tema, sino que lo tenemos con Gedeón y también lo tenemos acá con Abraham. Abraham arma 318 hombres para ir a ganarle a 5 reyes. No los quiero cansar con la historia, pero van a la guerra, conquistan, traen todo el botín y traen todo el mundo, y de regreso se topan a Melquisedec. También puse este pasaje en la nota de hoy para que le quede a usted. Génesis 14, verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. Nos referimos a recibir a Abraham, que es el valle del rey. Verso 18. Entonces Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, le dice: devuélveme mi pueblo. No es que iba a ser una esclavitud rarísima, no, es: devuélveme mi pueblo y usted déjese todas las cosas, déjese todas las riquezas, déjese todo el botín. Y Abraham no va a permitir eso. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y déjese todas las cosas. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, verso 22: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, o sea, desde un hilito hasta un cordón de zapato, todo lo que le pertenece a usted, yo se lo voy a devolver, para que usted no diga: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Ener, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Entonces aquí tenemos que hacer una tarea de unificar, y lo que yo he tratado de enseñar a lo largo de la historia de nuestra iglesia es que nosotros ocupamos aprender a tejer el Antiguo Testamento con el Nuevo, que nosotros podamos agarrar los conceptos que son vitales y poderlos llevar hasta la gracia. El escritor de Hebreos es lo que está haciendo, está agarrando este evento que pasó con Abraham y lo está uniendo a la tarea que hizo Jesús. Le pongo esta idea ahí en sus notas. El autor de Hebreos quiere que entendamos que la autoridad de Jesús no viene de autoridad humana, que es producto de la ley. Lo único que el autor de Hebreos quiere dejar claro
al que está oyendo esto y a nosotros hoy en el siglo XXI es que Jesús viene de una autoridad mucho mayor que cualquier religión o cualquier credo podría dar. Todos los sacerdotes judíos tenían que ser hijos de Aarón. Al final de cuentas, todos los que trabajaban con estar cerca de Dios, haciendo trabajo de cuidar leña, haciendo trabajo de armar la tienda de la reunión, haciendo trabajo de sacerdote, de sacrificio, todos tenían que ser descendientes de Leví. Todos tenían que tener un apellido y tenían que tener un ADN humano para poder hacer esa tarea. Todos tenían que venir, específicamente los sacerdotes de Aarón, y los demás tenían que tener línea levítica. Por eso, cuando se nos presentan los papás de Juan el Bautista, el escritor, que es Lucas, está muy enfocado en decirnos que Elizabeth es descendiente de Aarón. Y de la misma manera Zacarías es descendiente de otra estirpe de sacerdotes. O sea, lo que quiere decir es que son levitas, son gente que tiene en su sangre la capacidad de servir a Dios. Y esa idea le queda a los judíos, porque es muy fácil caer en religiosidad. Es muy fácil que nosotros critiquemos, por ejemplo, a los católicos o a los judíos, otras religiones. Pero hoy nosotros tenemos que poner nuestra vida en la mesa hoy y darnos cuenta si todavía hay religiosidad en nosotros. Porque el autor de Hebreos lo que quiere decir es que Jesús es mucho mejor que la ley. Ser descendiente de Aarón era lo mejor. Ser levita era lo mejor. Pero ahora lo que quiere decir el escritor de Hebreos es que Jesús es mucho mejor que eso. Y por eso dice que es descendiente o sumo sacerdote según la línea, no de Aarón, según la línea de Melquisedec. Y la gente siempre pregunta, ¿pero qué significa eso? ¿Qué es que esa línea es más importante? ¿Qué es lo que significa que diga de que es descendiente de Melquisedec? Lo único que significa es que es mucho más grande que la ley y lo que Moisés puso, guiado por el Señor. En el tiempo de Melquisedec no existían los levitas. En el tiempo de Melquisedec no estaba Moisés. En el tiempo de Abraham no estaba la tienda de la reunión, no estaba el tabernáculo. Y en ese momento aparece un personaje que se llama Rey de Paz y que se llama sacerdote de Yahvé, llamado Melquisedec. Abraham se lo topa, le da una gran parte del botín y este hombre misterioso, Melquisedec, sale con dos símbolos importantísimos. Sale con pan y con vino, y estos dos hombres tienen una cena juntos ahí. Miles de años antes de que Jesús naciera, cientos de años antes de que se estableciera el rito mosaico. La Biblia lo que nos quiere decir es que Jesús es más grande que las tradiciones, que Jesús es más grande que las religiones, que Jesús es más grande que Moisés, que el templo, que la creación, que los sacerdotes, que Jesús es lo mejor. Esto lo entendió David, lo pongo también en sus notas. El Salmo 110 dice lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Esa frase la va a usar Jesús contra los religiosos. El Señor le dijo al Señor, Dios le dijo a Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Y aquí está la frase clave: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Un salmo absolutamente mesiánico que solo se puede interpretar a la luz de la vida de Cristo.
David vuelve a ver y dice: la verdadera autoridad que viene es la de Cristo y viene para siempre. Ellos no saben que Jesús va a nacer para entregar su vida, eso todavía no lo entienden. Pero de manera en fe, Abraham y David reconoce que algo viene. Alguien viene. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, Jacob tuvo a 12 hijos más una muchacha llamada Dina. Y entre esos 12 nació uno llamado Leví. Y de esos salen todos los sacerdotes. Pero el autor lo que nos quiere decir es que Jesús es mayor que eso. Vean el otro pasaje que pongo ahí, tangencial y de ayuda para entender esto. Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Este es un profeta del Antiguo Testamento. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y lea conmigo la última frase. Y ellos me serán por pueblo. Entonces el Señor profetiza que viene algo que es mejor. Viene un nuevo pacto. Viene una nueva forma en la que nos podemos relacionar con Dios. Viene una forma segura en la que un hombre o una mujer puede llegar a estar con Dios. Eso es lo que nos está diciendo Jeremías. Jesús, cuando camina la tierra en Palestina, lo que quería dejar claro es que Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y el único que establece este nuevo pacto. ¿Verdad? Como lo entiende Pablo en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie les juzgue en comida y en bebida. Yo veo gente diciendo: bueno, por eso yo tomo whisky, por eso yo tomo cerveza, que nadie me juzgue. Eso no es lo que está hablando. Lo que está diciendo es que cada una de las características que está dando ahí son características de cómo se hacía el culto. Son cosas religiosas. Entonces lo que él está diciendo: no me juzguen por la religiosidad en cuántos días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de, ¿qué, iglesia? Venir. Pero el cuerpo es Cristo. Hebreos capítulo 8 verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Dónde, iglesia? En el monte. Entonces, todo lo que vivió Israel era un modelo. Todo lo que vivió Israel era una maqueta. Entonces yo traje unas maquetas hoy. Yo traje una maqueta de una iglesia muy famosa que se llama el Domo de Milano. Esta es una iglesia preciosa, una basílica increíble que está en Italia y que se llama el Domo de Milano. Aquí yo tengo una maqueta, esta escala, tiene los detalles, pero yo tengo la maqueta. Obviamente en mis manos no tengo la catedral. ¿Estamos claros, hermanos? Es un modelo, es una maqueta. Acá también tengo una fachada de una iglesia muy famosa que es la Notre Dame, que hace unos años, recuerden que se les quemó el techo y fue una sensación mundial, y todavía están con el tema de la remodelación de esa gran iglesia, y hubo un concurso mundial para ver cómo se hacía de nuevo. Pero acá tenemos un modelo de una catedral. Acá yo también tengo un modelo de un arca del pacto. El arca del pacto era así. Era una caja de madera que estaba recubierta de oro. Acá adentro estaba la vara que floreció de Aarón. Acá adentro estaba el maná, unos tarros con maná, y también estaban las tablas de la ley. Pero esto es un modelo. Lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos es que por más santo que era el tabernáculo,
donde la presencia de Dios, hermanos, se convertía en una columna de humo o una columna de fuego que llegaba hasta las nubes. O el increíble templo que hizo David, que lo diseñó David como arquitecto y que lo construyó Salomón. Y en el momento en el que se ofrece el sacrificio inicial, la gloria de Dios llena ese lugar que casi que mata a todo mundo. Por más santo que era eso, el escritor de Hebreos nos está diciendo que es un modelo. Todavía hay gente buscando esto. ¿Recuerdan la película de Indiana Jones? Todavía hay gente buscando esto, el arca del pacto. Yo no sé si todavía está. Algunos dicen que Zacarías lo escondió. Hay una escritura interesante, antigua, que habla de que está enterrada y no lo sabemos dónde está. Pero digamos que mañana aparece el arca del pacto, digamos. Yo no creo que está en la tierra, pero digamos que apareciera mañana. ¿Usted cree que si alguien toca el arca del pacto, qué pasa? Gracias, Vane. Y lo dijo tan seguro que me encantó. Nada. No pasa nada. Esto es un chunche. Ya no tiene sentido. En algún momento era el símbolo en el que el pueblo pecador podía llegar a Dios. Y ese símbolo requería el poder de Dios para decir: Dios es santo. O sea, el hombre pecador no puede tocar eso. Entonces el sumo sacerdote tenía que ir a limpiarse, tenía que tener cuidado cómo orinaba, tenía que tener cuidado cómo se bañaba, tenía que tener cuidado qué comía, tenía que tener cuidado de que su ropa no se rasgara, tenía que hacer un montón de cosas por semanas. Y una vez al año entraba a ese lugar representando a todo el pueblo de Dios, y en esta tapa que se llama la tapa del propiciatorio dejaba caer unos pringuecitos de sangre de un cordero perfecto. Y en el momento en el que el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, era un fiestón por 7 días y luego continuaba otra fiesta de semanas, porque todo el pueblo decía: el Señor recibió la ofrenda y somos perdonados. Pero hace 2000 años, iglesia, el cordero inmolado, el cordero perfecto, se encarnó y se hizo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y murió en la cruz entregando su sangre por cada uno de nosotros. Todo lo que tuvieron los hebreos era una maqueta, era un modelo como lo que tengo ahí en esa mesa. No era real. Era una fotografía de todo lo importante que venía. El templo de Jesús, el sumo sacerdote de Jesús, la ofrenda de Jesús, el que recibe la ofrenda de Jesús, el que da la ofrenda de Jesús, el fuego de Jesús, el altar de Jesús. Todo lo que quería mostrar, y a mí me encantó hoy cómo escogieron las canciones, porque fue providencial la forma en la que adoramos. Todo se centra en Jesús. Todo se centra. Pero ¿sabe qué es lo vergonzoso, iglesia? Que a veces las iglesias hacen de todo menos recordar a Jesús. A veces el cristiano hace de todo. Tiene su lista de cosas que tiene que hacer, tiene su lista de pecados de las que se quiere alejar, tiene su lista de cosas que quiere cumplir, y además de toda su agenda normal, el trabajo, la universidad, lo que quiera, los planes que quiere, lo que desea emocionalmente, lo que quiere para sí mismo, que no hay nada de malo en eso. Pero al lado de lo que es verdaderamente importante, queda relegado la imagen de Cristo a lo que sobra. Esto eran chunches. Ahorita obviamente ustedes entenderán que estas catedrales, ahí no habita Dios por más oro que tengan los altares. Eso lo entendemos perfectamente los evangélicos. Aunque encontraran el arca del pacto, ahí no está la presencia de Dios, porque ahora Dios nos habita a nosotros. Amén, hermanos. Pero vean qué locura. Antes había que hacer un montón de cosas y el pueblo se sentía súper contento por estar cerquita de Dios a través de pasos y cosas que tenía que hacer. Y ahora que Dios está en nosotros, lo tomamos por sentado. Ahora que Dios está en mí y en usted, es como que si no estuviera. Cuando el escritor de Hebreos lo que está diciendo es: no necesitan nada más. No ocupan nada más.
Solo necesitan tener a Jesús como Señor. Consideren, verso 4 de Hebreos 7, cuán grande era este, que quien aún Abraham, el patriarca, le dio ofrenda. Entonces él va a hacer una analogía. Dice, Melquisedec es tan grande que Abraham, el padre de la fe, le ofrece a él la ofrenda. Aquí no tiene nada que ver con diezmo, o sea, esto no es nada de prosperidad. Está usando un ejemplo de cómo honra a quien tiene más autoridad. Y lo que está diciendo el escritor es que en el momento en el que Abraham ofrece esa honra, Leví está dando esa honra, porque Leví está en Abraham. Y la imagen que lo dice de una manera muy poética y muy linda es que está en los lomos de Abraham. Está en su genética, para que usted me entienda. No ha nacido en Isaac, no ha nacido Jacob, no han nacido los 12 muchachos, pero Dios ve lo que nosotros no vemos. ¿Cuántos dicen amén? Dios está donde usted todavía no está. Dios se está moviendo donde usted ni siquiera tiene idea. Y entonces Abraham está ofreciéndole alabanza y honor a Melquisedec. Y el escritor de Hebreos dice, en esa ofrenda, ahí está Leví dándole ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo el sistema religioso se rinde ante este hombre misterioso llamado Melquisedec. Se rinde ante el Rey de paz, se rinde ante el sacerdote de Jehová. Verso 8, y he aquí, recibe la ofrenda. Verso 9, y Abraham paga la ofrenda. Verso 10, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El autor está diciendo, Jesús es mayor. ¿Y cómo sabemos que es mayor? Verso 11, pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Si la religiosidad salvara, si seguir listas de cosas que tengo que hacer y cosas de no salvara, ¿por qué tuvo que venir Jesús? Es lo que dice. Si era suficiente la sangre de un cordero, si era suficiente la intermediación de un sacerdote, ¿por qué tuvo que encarnarse Dios? Es lo que está diciendo. Nos está invitando a que aprendamos a ver. Nos está invitando a que aprendamos a saber lo que es vital de nuestro credo. No es lo que yo hago. Lo que hago es importante, claro que sí. No es lo que yo creo. Lo que creo es importante, claro que sí. Pero lo que es vital, palpitante para el cristiano es saber que está en Cristo. Esta semana pasada, ustedes saben que perdimos a un miembro de la iglesia, mi tío Memo, que siempre se sentaba allá atrás, allá por donde está la cortina negra. Se enfermó y el Señor se lo llevó. Dice el salmista, dice en los proverbios, y lo repite el salmo en otra forma, que es estimada ante Dios la muerte de los santos. Amén, hermanos. Porque nosotros no morimos. Pero cuando lo estábamos enterrando, nosotros pudimos testificar que morir en Cristo es una vida bien vivida. Amén, hermanos. Y como mi tío, muchos de ustedes lo conocieron. Yo tengo una familia muy grande aquí en Alajuelita, así como algunos de los que estamos acá. Tuvo una vida difícil, muchos años. Y entonces mi tío me decía, ¿por qué, Arturo? ¿Por qué cuando me portaba mal, cuando estaba en la calle, no me dolía nada? Y ahora, al final, llego al Señor y todo se complica. ¿Por qué? Le digo, tío, esa pregunta la han hecho millones de personas. Pero aquí es lo importante, que usted tiene que verlos al revés, tío. Usted se pudo haber muerto en una borrachera, usted se pudo haber muerto en la calle. Y el Señor lo amó tanto que lo sostuvo ahí. Y lo trajo al final con sus lazos de amor para que su alma no se perdiera. ¿Cuántos dicen amén?
Y yo pude hacer el funeral de mi tío lleno de esperanza, porque yo me senté con él por lo menos 4 o 5 veces, entre ellas una vez en una piedra que está aquí abajo, ahí a la vuelta. Yo, tío, su alma, usted ha confesado a Jesús como su Señor. Y me dice, vea, Arturito, no se preocupe, yo soy de Jesucristo, yo estoy en Él, yo estoy a los pies de la cruz, Jesús me salvó. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante en la vida es estar en Cristo. El ladrón en el madero, ponen a 2 criminales al lado de Jesús para burlarse de Jesús. En otras palabras, para que la gente dijera, vea cómo colgaron ese a la par de un violador, a la par de un asesino. Para que esos 2 tipos los guindaran ahí, tuvieron que haber hecho cosas malísimas, malísimas. Y los guindaron a la par de Cristo para ofender a Cristo. Y habían 2 hombres ahí, uno burlándose del Señor y otro dijo, yo merezco estar aquí, pero él no. Acuérdate de mí cuando estés, ¿dónde, iglesia? Exacto, cuando venga tu reino. Acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y por esa frase Jesús le dice, ¿cómo que acuérdese? Usted conmigo hoy va a estar. Y hoy comemos juntos. Y hoy celebramos en paraíso. La gente debate qué quiere decir paraíso, que si dónde fue ese lugar, lo que a mí no me importa. Paraíso es donde Jesús está. Amén, hermanos. Paraíso es donde Dios está. Yo no sé qué vida tuvo ese chavalo. Lo que sé es que tuvo una vida terrible. Pero en los últimos segundos de su vida puso su corazón en el lugar correcto. Puso al sumo sacerdote que salva como rey de su corazón. Y en ese último momento recibió una frase que yo estoy seguro que todos los que estamos aquí desearíamos oír de la boca de Jesús. Usted va a estar conmigo, hija. Usted va a estar conmigo, hija. Tranquila. Tranquilo hoy, tranquilo. Usted va a estar conmigo hoy. Hoy va a estar a mi lado para siempre. ¿Cuántos quieren oír al Señor? Un día lo vamos a ver. Entonces el escritor de Hebreos nos dice cuál es la clave. Verso 16. No está constituido este sumo sacerdote conforme a la ley de los mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida, ¿qué, iglesia? Indestructible. La clave de la promesa del cristiano es que Jesús resucitó. Y si Jesús venció a la muerte, Él derrota cualquier cosa. Y todas las promesas están vigentes. Es más, la palabra dice, todas las promesas son sí y amén. Así es. Verso 17. Pues se da testimonio de Él, que es sacerdote para siempre. Verso 18, pues queda abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad y la ineficacia. La ley no pudo salvar. ¿Por qué? Porque la ley es mala. No, la ley no pudo salvar porque nadie la pudo cumplir. Moisés no entró a la tierra prometida por su orgullo. Todos nosotros, nos dice Santiago, el hermano de Jesús, que el que rompe una ley, la rompe toda. Entonces todos nos encontramos en un enorme lío, que es que queremos estar con Dios, pero no logramos estar con Dios. Pablo lo resume así: yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Pablo dice: mi corazón quiere estar con Dios, pero no lo logro, porque termino pecando, porque termino haciendo lo que es contrario de Dios. Entonces nos vemos en un lío, un hueco sin fin, porque no hay forma en la que el pecado pueda estar al lado de un Dios santo. Pero Jesús viene y por obra de amor y de gracia viene a salvarnos. Y el escritor de Hebreos cita el Salmo 110. Vea que es rajado como lo cita en el verso 21. Juró el Señor y no se arrepentirá. El Señor jura por sí mismo, no hay nada más alto que Él. Tú eres sacerdote para siempre. O sea, la tarea de Jesús es para siempre. David lo entendió. Abraham lo entendió. El escritor de Hebreos lo entendió. ¿Usted lo ha entendido? Que esto no se trata de lo que yo hago. Esto se trata de en quién estoy
en quien habito. A mí me encanta el verso 23, igual en el capítulo 7, porque vea lo que dice el escritor. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. O sea, eran un montón. Pero vea qué oscuro lo que dice. Llegaron a ser un montón, ¿por qué? Debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Qué es lo que está diciendo? Usted puede tener un líder humano, usted puede tener una idea, una filosofía, pero esa idea o ese líder se muere, cae muerto. Yo a lo largo de los años he visto a evangélicos caer en el error en el que estaban cayendo los hebreos, que llegan y idolatran a un pastor, idolatran a un líder. Por dicha, yo estoy tan lleno de errores que eso no va a suceder aquí en nuestra iglesia. Pero hay gente que idolatra a pastores que tienen dobles vidas, que presentan una cosa pero por detrás son otra cosa. Por ejemplo, hace unos años yo he atendido gente que me dice: yo no tomo decisiones sin que ella me diga qué hacer, sea un pastor o sea una pastora. Yo necesito que ella me ore, yo necesito que él me ore y necesito que me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Hermanos, eso no es cristianismo, eso es idolatría, y se lo voy a decir mejor, eso es brujería. Pero tiene rótulo de iglesia. Hay gente que sigue creyendo que ocupa sacerdotes, gente intermediaria. Hay gente que tiene un corazón muy bonito y cree que la intermediación es el rosario. Hay gente que cree que la intermediación es un santo. Hace unos días estábamos enterrando a un familiar de un estudiante mío, y en el lugar en el que estábamos estaba lleno de, y la pregunta de los muchachos es: ¿cuál es ese santo? Yo no sé nada de santos, pero tengo un compañero que es ex cura, entonces le tomé foto a los santos y se las mandaba: ¿y este qué santo cuál es? Y me contestaba: este hizo tal cosa, este es San Charbel, no sé qué hizo, no sé qué. Y ahí me venía contando. Pero hay gente que cree que hay un intermediario de un santo o de la Virgen. Pero hay evangélicos que también tienen intermediarios, que son personas, actitudes, tareas, ministerios, llamados. Aquí lo importante es Cristo. ¿Qué dice el escritor? Hubo sacerdotes, llegaron a ser un montón, pero se murieron. No pudieron ser intermediarios mucho rato. Le doy un ejemplo cruel porque es de mi casa. Mi papá se enfermó y muy rápido se fue. Mi papá, ahora que yo lo vuelvo a ver atrás, yo lo veo a él con un llamado, además de ser evangelista, predicador, es un chaval, el hombre más inteligente que he conocido. No porque sea mi papá, sino por la forma en la que lo vi interactuar con gente demasiado pipa y gente demasiado humilde, pero con una capacidad de hablar la verdad. Se enfermó y se murió. Se enfermó y se murió, y cuando se murió, con él se murió lo que tenía. Él estaba a cargo de una iglesia donde no tenía una autoridad especial, me refiero a un grupo de iglesias, pero todos los pastores lo reconocían a él como el líder. Se murió eso. Un día estos pasé por la iglesia y en la entrada había un Goku de 4 metros, porque la iglesia la usan para hacer cosas de Navidad ahora. Y había un oso polar, y había unas cositas, y un Goku ahí de estereofón. Mi papá fue pastor, pero se murió. No podemos depender de hombres. No podemos depender de filosofías, porque hoy están y mañana ya no están. Usted tiene que estar cimentada en Cristo. Yo vi a una iglesia que estaba súper sana, estaba creciendo, se empezaron a pelear entre ellos. Me volví a ver a mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, y le dije: yo me largo de acá. Se larga de acá, yo voy con usted. Siendo novia, me tuve que sentar con mi mamá y mi familia y decir: me voy de acá porque esto termina feo. No quedó nada, no quedó nada. Porque los sacerdotes, los pastores, los líderes se mueren.
Y esto no es de a quien yo serví, a Apolos, a Pablo, a Arturo o quien sea. Esto es si estoy en Cristo Jesús. Nada más. Mas dice el verso 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ojo a lo que dice: como tiene un sacerdocio incambiable, inmutable, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un intercesor, a Jesucristo, el justo, quien dice: Él me pertenece, ella me pertenece, Él es mi hermano, ella es mi hermano. Jesús dice: yo no me avergonzaré de llamarlos mis hermanos, de llamarlos mis hermanas. Y entonces Él se para frente al Padre y dice: Arturo es mío, Vanessa es mía, Francisco es mío, me pertenece. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fue el pasaje que leyó Pablo en la administración. El más alto, el Elión. Verso 27, que no tiene necesidad de día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Cómo? Se ofreció a sí mismo. ¿Por qué? Porque es perfecto. Porque es perfecto. Y a mí me duele el corazón y me rompe el corazón ver cristianos que no conocen a Cristo. Cristianos que no tienen una relación segura con su Redentor, porque no saben quién les salvó. ¿Para qué es conocer doctrinas? ¿Para qué saber teología? ¿Para qué memorizar Biblia? ¿Para qué apartarme del cigarro y dejar de bailar? Que eran las cosas malas de antes. Bailar, tomar y fumar. ¿Para qué? Si lo importante es estar en Jesús. Pero el pueblo no le conoce. ¿Sabe por qué? Porque no le ama. Porque cualquier cosa le gana a Jesús. Porque cualquier cosa es más importante que Jesús. Porque una carrera le gana, porque un novio le gana, porque un trabajo le gana, porque un paseo le gana, porque cualquier cosa es más importante que el sumo sacerdote que nos redimió para siempre. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Cuál es nuestra fe? Aparentar 4 o 5 cosas, saber otras 3. Nuestra fe es una relación, amigo. Nuestra fe es algo real, amiga, que depende si tenemos una amistad con este sumo sacerdote que es para siempre. No tiene necesidad cada día. No tiene que ofrecer sacrificio por sí mismo, porque se ofreció a sí mismo. Es lo único que usted necesita. Es lo único que yo necesito. Pero necesitamos tantas otras cosas. Necesitamos de gente, necesitamos de pareja, necesitamos de plata, necesitamos de salud, necesitamos de provisión, necesitamos de A, B, C y D. Pero el cristiano tiene que aprender a depender solo de uno, de Jesús. Vea cómo cierra, verso 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes. ¿A quiénes? A débiles hombres. El que usted cree que es el más santo es un débil hombre. Hace unos días salí a comer con mi familia y donde estábamos comiendo volví a ver a la mesa de la par y estaba el expresidente don Luis Guillermo Solís y estaba con su esposa, la española doña Mercedes. Entonces yo lo saludé con respeto: señor expresidente, Dios lo bendiga, ¿puedo presentarle a mi familia? Entonces él se puso de pie muy amable
se acercó a la mesa y extendió la mano de mis hijos y yo les dije, yo lo que ni sabían, yo les dije, él es el expresidente. Y le presenté a la esposa y muy amable se sentó y todo y nos pagó la factura. Mentira, no hizo nada. Pero la cosa es que es un hombre importante. No sé cómo es su política. Es indiferente, es un expresidente. En un supermercado una vez me topé al presidente anterior, que también fue del PAC, Juan Carlos Alvarado, y iba solo. Lo logré saludar. En un concierto, cuando Arturito estaba en un coro, pude saludar a otros. Entonces es importante, no, pero es autoridad del país. Entonces me acerqué, pero cuando yo lo veo es un hombre igual que nosotros. Si nos topáramos mañana al rey de Inglaterra, al rey Carlos, tiene una gran autoridad, tiene un gran nombre. Es jerarca no solo de Inglaterra y la Gran Bretaña, sino de un montón de territorios a lo largo y ancho del mundo. No sé si lo sabía, tienen autoridad inclusive sobre Australia todavía y otras áreas. Pero es un hombre igual que nosotros. Es un hombre igual, que sí, tiene un linaje diferente, pero es un humano más. El escritor de Hebreos dice, se levantaban sumos sacerdotes, pero eran hombres débiles, cualquiera. Pero la palabra del juramento, el juramento de Dios, posterior a la ley, al Hijo, es hecho perfecto para siempre. Amén, hermanas. Entonces, ¿qué significa esto? Todo lo que he hablado hasta ahora es, Jesús es mi sumo sacerdote y el suyo. Ahora, ¿qué significa esto? Que todo lo que Dios le ha pedido a la humanidad se cumple en Cristo. Ahora ya no tengo que hacer nada yo porque ya en Él se cumplió. No. Porque el que está en Cristo recibe un corazón nuevo. Y el corazón que teníamos de piedra es cambiado por un corazón maleable, un corazón de carne, un corazón que quiere vivir para Dios. Siempre cierro con preguntas muy sencillas cuando tenemos un pasaje tan claro que, como usted lo ve, todo este capítulo solo habla de una sola idea, y es que Jesús es mayor. La pregunta sencilla es la siguiente: ¿es Jesús su único intermediario ante Dios? ¿Es Jesús vital en su vida para poder estar con Dios? Los hebreos habían sido tentados a volver al pacto anterior, a circuncisión, a ir al templo. Eso ya no es el caso de nosotros. Pero nosotros somos tentados a vivir el evangelio de una manera religiosa. Tengo que hacer A, B y C. Por eso yo creo que todavía existe gente que está presa al pacto anterior. Jesús es el hombre Dios que nos lleva a Dios. Él es el representante. Él es el único que puede darme una relación a mí que me dé vida eterna. ¿Hay algo más importante en su corazón? Hay gente que tiene relaciones humanas más importantes que la relación con Dios. A veces tenemos relaciones con hombres, con personas, con hijos, con nietos, que son más vitales, más importantes que la única relación que redime una relación con Jesús. Yo le pido a la alabanza que me acompañe acá al frente. Y le recuerdo que los pastores, ni los líderes, ni las pastoras, ni las profetas, ni los profetisas, ni los patriarcas o lo que sea que se llamen ahora, ninguno es intermediario ante Dios. El único sumo sacerdote verdadero y eterno es Jesús. Es Jesús. Hoy la pregunta más importante y el momento más importante para su vida es saber esta frase: Dios quiere una relación directa conmigo. Dios quiere una relación directa y real conmigo, y solo la puedo obtener a través de Jesús. Solo se ocupa a Jesús.
Para llegar a Dios usted necesita el camino, la verdad y la vida. Y el camino es Jesús, la verdad es Jesús, la vida es Jesús. Todo lo demás eran maquetas, eran modelos. Lo único vital e importante es que Jesús sea la mejor porción en su vida. Para llegar a Dios usted necesita el camino. Para entender a Dios y mover su mente a lo correcto necesita la verdad. Y para poder respirar en medio de un mundo que está perdido y podrido, necesita la vida eterna que solo da Jesús. Él es el único que puede salvarlo, que puede salvarla. Sería la otra que cantó Mario. ¿Cuál fue la otra? Puede ser santo por siempre. Cierre sus ojos ahí donde usted está. A veces y yo les abro mi corazón, cuando agarramos un libro y empezamos a estudiar, a veces uno dice, ¿qué voy a decir con este pasaje? Porque para mí sería lo más fácil agarrar los pasajes que uno denomina chivas o que tienen algo especial y trata de dar un mensaje que sea memorable, que nos rete. Pero no hay nada más lindo que estudiar la Biblia como lo hacemos acá, que es en orden. Porque hoy el Señor nos está recordando algo que podemos obviar, que podemos brincarlo. O al leer un capítulo que tiene verbos tan combinados para hacer una alusión a un personaje, verlo como un detalle editorial, cuando no lo es. Cuando es el centro de lo que creemos, cuando es el centro de la fe. Y es que usted necesita una intermediación para poder llegar a Dios. Yo la necesito. ¿Por qué, hermanos? Porque somos pecadores. Y como somos pecadores, si tocamos a Dios, nos morimos. Porque Él es fuego consumidor. Moisés le dijo a Jehová un día, ¿puedo verlo? Y el Señor le dijo, no. Lo voy a esconder en una roca, en una endija de unas piedras, y voy a pasar y usted me va a dar la espalda un poquito. Y yo estoy seguro que ahí hubo una intermediación de un milagro para que él no viera realmente la gloria, porque si no hubiera caído muerto. Pero nosotros pecadores y las mujeres que están acá pecadoras, no podemos estar con Dios, porque Él es fuego que consume. Estando Isaías en la presencia del Señor, un ángel tomó un carbón y se lo puso en la boca, porque la boca de Isaías era sucia, y le quemó, le consumió su maldad en su boca. Él es fuego consumidor. Entonces no podemos llegar a Dios. Pero Jesús hace 2000 años hizo camino para que usted y yo hoy, ahorita mismo, si hay alguien que se siente alejado de Dios, si hay alguien que se siente devastada, que no tiene fuerzas, si hay alguien que está agotado, ya no físicamente, sino emocionalmente, ya no da más, no puede más. Hoy mismo, así como habló Jesús a aquel ladrón, hoy mismo usted puede establecer una relación con el Señor. Hoy mismo usted puede estar en Cristo. Y lo único que necesita es un corazón contrito y humillado, al cual el Señor nunca desprecia. ¿Qué necesita hacer? Lo que Caro estaba diciendo en la administración. Diga, sálvame. Diga, Señor, te necesito. Yo no sé qué hizo usted ayer,
Yo no sé qué hizo hace 6 meses, yo no sé qué hizo hace 1 año, yo no sé qué le hicieron hace 30 años, yo no sé qué hizo usted hace 40 años. Hoy el Señor puede hacerlo todo nuevo, todo nuevo. Porque el sumo sacerdote que tenemos es suficiente, es eterno, no se cansa, no se vence, no se muere, no se enferma, no se equivoca, no desconoce. La conexión que tenemos con Dios es Dios. O sea, Dios nos ama tanto que Dios vino a salvarnos. Dios nos ama tanto que Él supo que ningún hombre o mujer podía hacerlo. Entonces Él dijo: los voy a llevar a mí. Eso es amar. Pero mi amigo, mi amiga, si usted no tiene una relación con Jesús, su alma se va a perder para siempre. Y hoy estamos y mañana no sabemos. Usted puede decir que le quedan décadas, y yo no sé si yo tengo la media hora que tengo por delante, y no sé si yo mañana voy a amanecer. Pero usted lo que puede hacer hoy es asegurar una dependencia en un Dios que tiene los brazos abiertos y que hoy aún le quiere recibir. Y lo único que usted tiene que hacer es gritar, es hablar, es gemir, porque tal vez está tan cansada que no puede ni articular. Es decir: Jesús, sálvame. Es decir: Yeshua, venga y sálveme, y sálveme. Los que precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Exaltemos el nombre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, su nombre sobre todo es. Claman ángeles. Levante la voz, iglesia. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Y si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Y si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Oh Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo y por siempre.
es más grande tu nombre, sobre todo sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre, sobre todo tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre, sobre todo sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre, sobre todo claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre, canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre santo, santo por siempre, y por siempre santo, santo por siempre, y por siempre santo, santo por siempre, y por siempre santo, santo. Hermano, usted lo único que necesita es a Jesús. Lo único que usted necesita es al Rey, al único y verdadero Dios. Es lo único que necesita. Despójese de toda religiosidad, todo paso que lo ha alejado de Dios, toda decisión que lo ha alejado de Dios, es algo que usted ha puesto en el lugar en el que solo Jesús puede estar. Todo pecado tiene como raíz un ídolo, algo que preferimos sentir, algo que preferimos vivir por encima de honrar a Dios. En otras palabras, todo lo que nos aleja de Dios termina siendo algo que lo pusimos en la posición de sacerdote, pero a otro altar, en el que adoramos en un altar falso. Porque lo único que nos lleva a Dios es Jesús. Así que ahí en este minuto, confiese su pecado delante de Dios, amigo. Esto es de vida o muerte, pero no de vida de corazón y de pulmones. Esto es de vida eterna. A mí no me interesa lo que usted fue ayer, porque yo no soy nadie. Soy un pecador igual que usted. A Dios lo único que le interesa es reinar en usted y formar en usted la imagen de Cristo. Los que se van al infierno no es porque son más malos que los que van al cielo. No, hombre, los que van al cielo son bien malos. Somos bien malos. Pero el que va al cielo es alguien que reconoce que es malo y que necesita de un Dios bueno para limpiarlo, para lavarlo. Tiene la humildad de reconocerse incapaz para salvarse. La distinción entre eternidad con Dios o con Dios no lo define la ética, lo define la dependencia. No lo define lo que se hizo o no se hizo, lo define en quién está. Así que asegúrese hoy, cuando salga por el portón, asegúrese de estar en Cristo. La palabra dice que el que cree en su mente
y confiesa con su corazón y su boca, será salvo. Recuerden que la parte de corazón para el hebreo es diferente a nosotros. No es el corazón que palpita, es donde está lo que somos, en su esencia, de lo que usted es, una dependencia de Dios. Así que asegure a poner su vida en Él. Asegure a poner la existencia suya en Él. Padre bueno, ahorita me rindo a ti, Señor. Padre bueno, esta es la decisión más importante de mi vida. Y yo quiero estar en ti, Señor. Perdona mi pecado, perdona mi orgullo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona lo que he hecho que me aleja de ti. Perdóname, Señor. Sálvame, Señor. Sálvame. Yo entiendo hoy que solo necesito un sumo sacerdote, y es usted, Señor. Te proclamo mi Rey, amo de mi vida, Señor de mi existencia. Quiero depender de ti. Levante las manos conmigo y ríndase ante Dios. Padre, yo hoy me rindo a ti, rindo lo que soy. Sálvame, Señor, sálvame, para que un día yo pueda estar delante del Dios vivo y poder escuchar de su boca que soy suyo. Te entrego mi pecado, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y recibo de usted vida eterna, propósito, restauración y la salud que da el convencimiento que somos salvos para siempre. Padre, nos postramos delante del Dios que salva, del sumo sacerdote que no se cansa y que redime para siempre, Señor. Gracias porque estás aquí. Gracias, Señor, porque me salvas. Padre, yo envío a este pueblo en paz y te doy gracias, Señor, porque lo que usted decreta nadie lo puede borrar. Gracias porque somos suyos para siempre y permaneceremos a tu lado para siempre, porque usted lo decidió. Envío a este pueblo con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que podamos vivir sabiendo que lo más importante es tener una relación contigo, Señor. Bendigo a tus hijos con toda bendición, no porque yo pueda hacerlo, sino porque juntos como tus hijos los recibimos de la victoria de la cruz. Llévanos con bien a nuestras casas y que esta semana sea bendecida en todo sentido, que podamos ser partícipes de una salvación preciosa, que podamos sentirlo a usted cerquita, Señor, y te damos gracias porque de su mano nada ni nadie nos arranca. En el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo dice amén y amén. Somos justificados por el Padre bueno. Que Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos el martes y de hoy en 8 en celebración general. Chao.